explorar el cuaderno de Observable, que es el que vamos a usar, la herramienta que vamos a usar para hacer nuestras visualizaciones y para publicarlas también. Entonces vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de un cuaderno. Para crear un nuevo cuaderno nos vamos acá arriba a la derecha, hacemos clic en nuevo y hay varias plantillas por defecto de Observable. Nosotros vamos a coger la plantilla que es un cuaderno completamente en blanco y nos vamos acá abajo y creamos una Create Notebook, creamos nuevo cuaderno. Y acá lo primero que podemos hacer es poner el título. Entonces voy a poner el título para este video, que es el video número 5. Video número 5. Le vamos a poner cuaderno de Observable. Y para entrar, para aceptar, digamos, el cambio, lo que hacemos es Control S. Y dense cuenta que aparece, se nos divide, digamos, la vista de este bloque. Vamos a hablar mucho de bloques. Este bloque tiene una vista acá arriba, que es como la vista ya renderizada, y lo que nosotros queremos, como digamos, esta parte de este bloquecito azul, el código. Vamos a crear un nuevo bloque, acá abajo. Y dense cuenta que tenemos varias posibilidades de código que podemos poner acá dentro de este bloque. El primero es JavaScript, el segundo es Markdown, el tercero es HTML, el cuarto es Text o LaTeX y el quinto, perdón, el último es SQL para las bases de datos. Nosotros vamos a usar estos dos, JavaScript y Markdown. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues en uno escribe código JavaScript y en el otro uno escribe código de Markdown. Vamos a hacer un ejemplo en primer lugar vamos a empezar con Markdown. Markdown nos permite escribir texto. Lo que nosotros pusimos acá arriba es un bloque de Markdown. Dense cuenta que si yo me voy acá en la parte izquierda tenemos varias posibilidades, tenemos varias opciones. Estos tres puntos que los vamos a ver más adelante. Y tenemos acá abajo el modo, en el que nos vuelven a salir las 5 opciones que veíamos ahorita al inicio. Y tenemos por defecto el modo del bloque que define el título del cuaderno, por defecto es Markdown. Entonces tenemos acá, podemos colapsarlo, pero dense cuenta que no pasa nada si lo colapso y eso es porque lo tenemos pineado. Cuando tenemos un bloque pineado, lo que quiere decir es que el bloquecito azul donde nosotros ponemos nuestro código, ya sea JavaScript o Markdown, va a quedar siempre visible. Nosotros podemos esconderlo quitando el pin y colapsando esto. Entonces nos queda solamente la vista renderizada del contenido del bloque. Entonces volvamos a nuestro bloque, creemos un bloque de Markdown y acá tenemos varias opciones de Markdown. Nosotros podemos escribir un texto cualquiera, normal, y si ponemos control S, dense cuenta que esto nos lo formatea como un texto, efectivamente. Nosotros podemos poner hashtag y tener un título. Control S de nuevo para aceptar los cambios y miren que nos lo formatea como un título. También tenemos un título secundario. Nosotros podemos tener un subtítulo que va a tener menor importancia. Como ponemos, por ejemplo, dentro de un texto, queremos poner texto en itálica y en negrilla. Si aceptamos estos cambios, dense cuenta que no tenemos ni itálica ni tenemos negrilla, pero podemos poner las itálicas enmarcándolas así con dos guiones abajo lo que queremos en itálica. Y miren que el bloque de texto nos dice que efectivamente eso va a quedar en itálica. Y la negrilla la podemos poner entre asteriscos, entre dos asteriscos, discúlpenme. La negrilla entre dos asteriscos. Y si aceptamos ahora estos cambios, ya tenemos nuestro texto en itálica y en negrilla. Eso es, digamos, estos son las propiedades por defecto que tenemos dentro de Markdown. Nosotros podemos poner, por ejemplo, una línea que separa con 3 guiones. Y estas son, digamos, las propiedades por defecto básicas que nosotros tenemos dentro del Markdown para poner texto normal dentro de estos cuadernos. El texto normal nos va a permitir crear justamente esa narrativa que hablábamos antes. Si queremos que nuestro cuaderno, además de tener código, además de tener visualizaciones, tenga partes explicando, narrando un poco lo que estamos viendo en los datos,
nosotros lo vamos a usar Markdown y vamos a usar esta propiedad. Estas son propiedades básicas. El Markdown tiene muchísimas más opciones. Ustedes se pueden ir a Google. Y acá, por ejemplo, tenemos la sintaxis completa de Markdown. Y la sintaxis completa de Markdown nos va a servir tal cual acá en nuestros bloques de Markdown. Entonces, si están interesados en ver cómo, por ejemplo, se ponen links, cómo se ponen listados, todo eso es código Markdown, que es muy sencillo y es muy útil al momento de formatear texto. Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a crear otro texto de Markdown. Voy a ponerle un separador y acá voy a poner un título en el que vamos a hacer ahora variables y sus tipos. Entonces voy a colapsar este bloque y ahora vamos a ver los componentes de JavaScript. ¿Qué variables tenemos de JavaScript? Acá en este curso no vamos a aprender a programar. Vamos a usar código JavaScript, pero no va a ser programando como tal, va a ser un código mucho más declarativo. Ya vamos a ver a qué me refiero con código declarativo, pero antes de que empecemos a usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, es bueno empezar a conocer pues algunas propiedades de JavaScript que nos van a ser muy útiles ahorita más adelante. Entonces, la primera son las variables. ¿Una variable qué es? Una variable, imagínense ustedes, una variable es algo que varía justamente y es algo que ustedes pueden usar en distintos sitios, como una caja en la que ustedes ponen algo que es variable, puede ser un texto, puede ser un número, puede ser lo que ustedes quieran, y después esa cajita la pueden usar en distintos sitios. Por ejemplo, yo voy a crear una variable que la voy a llamar texto y voy a decir que el texto es igual a una cadena de caracteres. El texto en JavaScript siempre hay que ponerlo entre comillas. Lo que va entre comillas es texto. Puede ser un párrafo, puede ser un texto completo, puede ser un libro completo, puede ser una frase, una palabra, lo que sea. Siempre tiene que ir entre comillas. Entonces acá nosotros decimos que la variable texto siempre va a ser, pues en este caso va a ser una cadena de caracteres que es un texto. En vez de poner texto voy a poner una cadena de caracteres. Listo. Entonces aceptamos el cambio. Acá yo lo que voy a hacer, una manera que nosotros tenemos dentro de los bloques de JavaScript es poner comentarios también. Con doble slash o el atajo en Observable es control y slash. Él automáticamente nos pone el doble slash. Y acá podemos poner un comentario. Entonces es una variable de tipo texto que se llama texto. Y dense cuenta que cuando yo pongo control S no pasa absolutamente nada. Esta línea de código comentado por alguna forma está desactivado. Esto solamente nos sirve a nosotros para entender qué es lo que está haciendo el código, pero no influye en nada dentro de la lógica del código. Entonces acá nosotros ya declaramos una variable que se llama texto. Vamos a dejar la celda así desplegada y lo que vamos a hacer es que acá les voy a mostrar un uso que podemos hacer de esa variable de texto. Yo me voy a ir acá y voy a crear un bloque de Markdown, un bloque de texto. Entonces, dentro de este bloque de texto, vamos a llamar la variable, y acá voy a ponerlo con dos, pues en negrilla. Vamos a llamar la variable texto, dos puntos. ¿Y cómo hago para llamar? En vez de poner una cadena de caracteres, yo simplemente puedo llamar mi variable texto. ¿Cómo se hace eso dentro de Markdown, dentro de Observable? Yo pongo el signo dólar y los corchetes y llamo la variable texto. Dense cuenta que acá abajo, cuando yo pongo esto, él automáticamente yo empiezo a escribir y él me autocompleta, me dice que yo tengo una variable que se llama texto que si la quiero usar. Entonces vamos a poner control S ahora, vamos a aceptar los cambios dentro de este bloque de Markdown y vamos a ver qué pasa. Apenas yo acepto los cambios, miren que el bloque de texto pues se formatea como yo lo puse, con la negrilla en la variable, pero este texto es el que viene acá adentro de las paréntesis. Así es como empezamos a usar nuestra variable de texto. Acá yo esto no lo voy a dejar desplegado. Entonces, ¿qué otro tipo de variables tenemos? Yo puedo declarar un número, por ejemplo. Entonces puedo decir número va a ser igual a pongamos cualquier número, 2054. Entonces esto, lo que voy a hacer acá, de nuevo, como dice arriba, voy a poner un comentario y esta es una variable de tipo número.
que se llama número. Entonces acá ya tenemos una variable que se llama número. Los números, en este caso este es un número entero, pero yo también puedo declarar un número decimal. Una variable puede ser decimal también. Entonces acá voy a poner número guión abajo de es igual a, bueno, 21.45, por ejemplo. Y entonces esto ya es un número decimal. ¿Qué podemos hacer con esos números? Podemos empezar a hacer operaciones, por ejemplo, que eso lo vamos a ver en el momento de calcular porcentajes, etcétera. Nosotros acá ya podemos hacer operaciones. Entonces, resultado de una operación puede ser una variable también. Por ejemplo, el resultado es igual a, lo que voy a hacer es que voy a hacer número más, por ejemplo, puede ser cualquier operación, pero acá voy a hacer una suma sencilla. El resultado es igual al número más el número decimal que nosotros acabábamos de declarar. Y dense cuenta que acá la operación dio resultado y ahora esta variable resultado es este número. ¿Qué otro tipo de variables nosotros tenemos que son muy útiles en los cuadernos y que vamos a usar? Una variable es el booleano. Un booleano en código es una variable que puede ser verdadero o falso. Entonces voy a declarar un booleano. Esta es una variable verdadera, verdadero, falso. Entonces el booleano puede ser, en este caso voy a ponerle que sea verdadero, true. O puede ser false también, cualquiera de los dos. En este caso dejémoslo como true. Listo. Ya tenemos un booleano. Otro tipo de variable que es clave que entendamos y que tengamos súper clara son los objetos. En JavaScript los objetos son claves. Entonces acá yo lo que voy a hacer es que voy a crear un markdown y acá voy a poner la variable, voy a crear un título, la variable objeto. Listo. Este sí lo voy a colapsar y acá voy a crear un nuevo bloque que va a ser JavaScript y acá una variable de tipo objeto. Y entonces un objeto que puede ser, entonces declaremos una variable que se va a llamar objeto y en la notación de observable para declarar un objeto hay que poner paréntesis y luego corchetes. Normalmente los objetos en JavaScript se declaran con estos corchetes, sin embargo en observable para declarar un objeto uno tiene que ponerle primero las paréntesis y luego sí los corchetes. Es una particularidad de observable. Entonces acá yo puedo declarar, digamos, imagínense un objeto es una colección de varios tipos de variables y es una colección jerárquica. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ir paso a paso. Yo acá puedo crear dentro de un objeto una variable que sea de texto. Entonces en vez de poner igual, en un objeto se ponen dos puntos. Entonces acá yo voy a poner texto 1, 2, 3. Coma, voy a ponerle a este objeto, le voy a poner un número. Entonces acá le puedo poner 24.3, por ejemplo. Voy a ponerle un booleano también. Yo puedo declarar un booleano dentro de un objeto. Puedo declarar cualquier tipo de variable dentro de un objeto. Puedo poner un booleano que sea verdadero. Dentro de un objeto incluso puedo declarar otro objeto. Entonces voy a hacer otro objeto. Y ese, ahora sí voy a usar solamente los corchetes porque ya digamos que en esta parte estamos solamente en código de JavaScript. Y dentro de estos corchetes puedo ponerle, por ejemplo, un nombre. Entonces voy a tener el nombre del objeto interno. Y voy a cerrar. Entonces tenemos un texto, tenemos un número, tenemos un booleano, tenemos un objeto. Otra cosa que podemos crear es un arreglo. Y ahorita vamos a ver qué es un arreglo. Un arreglo es un paquete de cosas. Pueden ser un paquete de objetos, un paquete de números, un paquete de cadena de caracteres, pero es un paquete, son varias de un tipo. Ahorita entramos en más detalle con eso. Entonces voy a aceptar los cambios, voy a poner control S. Y entonces lo que hacemos, dense cuenta que apenas aceptamos los cambios, acá nosotros tenemos en la parte de arriba de nuestro bloque, tenemos el resultado, digamos, de esa operación o de esa declaración de variables. Acá este es el resultado del objeto que acabamos de declarar. El objeto es igual y miren que acá tenemos el tipo object de JavaScript. Lo desplegamos y nos dice esto tiene un texto, tiene un número, tiene un booleano, tiene otro objeto, miren, object es otro objeto, es igualito que este tiene un nombre, por ejemplo. Y acá adentro tiene un arreglo.
Entonces el arreglo ahorita lo vamos a ver más adelante. El objeto, como dije, el objeto interno es otro objeto y puede tener, por ejemplo, otro booleano. Le voy a poner un booleano y este lo voy a poner falso. Y miren que acá el objeto va a quedar con un booleano falso. Y esto es lo que me refería con jerarquía. Tenemos un objeto padre y tenemos un objeto hijo. Y acá incluso este puede tener otro objeto, otro jerárquico que va a ser, le voy a poner un nombre que va a ser nivel 3. Y entonces miren que yo llego y despliego el objeto, despliego este otro objeto y acá tenemos el objeto 3. ¿Por qué es importante conocer el objeto? Porque cuando nosotros traigamos nuestros datos, una base de datos por lo general va a ser una colección, un arreglo de objetos. Entonces cada uno de los elementos, cada uno de los elementos en mi base de datos, cada una de las líneas en esa tabla de Excel que yo voy a tener, se me va a convertir en un objeto. Y cada una de las columnas se me va a convertir en uno de estos atributos del objeto. Eso lo vamos a ver ahorita cuando carguemos los datos, pero es clave que entendamos esta lógica de los objetos. Yo ahora, ¿qué puedo hacer con esos objetos? Si yo quiero acceder a alguno de estos datos, de estos objetos, ¿yo cómo hago? Por ejemplo, yo quiero acceder al texto del objeto padre. Entonces yo me voy a objeto, escribo la variable objeto, y para acceder, digamos, al texto, queremos acceder a este texto 1, 2, 3. Para acceder a ese texto yo lo que hago es poner ahora este otro tipo de corchetes y lo que pongo acá dentro es texto con comillas. Entonces le digo, dentro del objeto vaya y búsqueme el atributo texto. Control S y me carga el texto como tal. Esto es para cargar, digamos, una de las variables a primer nivel. Yo puedo hacer eso con el texto y puedo hacerlo también, por ejemplo, carguemos que nos muestre el arreglo. Así sea un arreglo vacío, yo quiero que me muestre el arreglo. Entonces, de nuevo, la misma notación, arreglo. Y en este caso me va a decir, esto es un array, que en inglés el arreglo es array, que es un array con 0 objetos, porque es un array vacío por ahora. Entonces, así accedemos a las variables dentro de un objeto. ¿Cómo accedemos por ejemplo, al objeto dentro del objeto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a acceder al objeto dentro del objeto. Y entonces acá lo que voy a hacer es objeto, de nuevo la misma notación, objeto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Control S. Me muestra la variable, de repente se vuelve un objeto, porque efectivamente yo estoy haciendo un objeto. ¿Y qué pasa si yo quiero acceder al nombre de ese objeto? Simplemente vuelvo a usar esta misma notación, pero entonces es a otro nivel. Dense cuenta que esto ya me representa un objeto. Eso es lo que me está devolviendo arriba, que es el objeto. Y ya vimos que para acceder a un objeto, pues simplemente a la información de un objeto usamos esta notación. Y acá yo quiero acceder, por ejemplo, al nombre. Y dense cuenta que me está cargando el nombre del objeto interno. ¿Qué pasa si yo quiero cargar el nombre del tercer nivel de objetos? Entonces, acá voy a poner acceder al nombre del tercer nivel del objeto en el tercer nivel. Acá yo lo que voy a hacer es objeto. De nuevo me voy a ir al primer objeto, objeto. Y luego voy a acceder al segundo objeto, que se llama objeto. Y luego voy a acceder al nombre de ese último objeto al que yo accedí, nombre. Y ahora me muestra el nivel 3, efectivamente. Entonces ahora vamos a ver qué es un arreglo. Vamos a crear un arreglo vacío, que es lo que acabamos de hacer. Arreglo vacío es igual a esta notación. Esta es una notación de un arreglo. Esto, aunque se usen los mismos corchetes, es importante que lo diferenciemos. Estos corchetes acá me permiten acceder, digamos, a las llaves, o a los atributos del objeto, a esto que está dentro de un objeto, pero si lo usamos independiente, si declaramos una variable, solamente con esto lo que estamos declarando es un arreglo. ¿Y cómo ponemos un arreglo con contenido? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer arreglo de números. Arreglo num es igual, acá voy a poner para que quede claro, voy a comentar acá, un arreglo de números. Y acá el arreglo de números puedo poner cualquier número, puedo poner 21, 34, 5.6, 2, por ejemplo.
Y miren que cuando yo lo acepto, él ya me dice, a diferencia del arreglo vacío, que me dice que es un arreglo con 0 elementos, acá me va a decir es un arreglo con 4 elementos. Y me los va a mostrar y me los va a formatear. Yo puedo desplegarlo. Y miren que cuando yo lo despliego, me muestra el índice, la posición de esas variables que están dentro del arreglo, que en esta vista no se ven. Acá en esta vista simplemente vemos el arreglo tal cual, y acá es cuando lo expandimos nos da las llaves, la posición en la que están esos números. ¿Cómo vamos a acceder a esos distintos números? Porque digamos que yo quiero acceder al número decimal, ahí al 5.6. La cuenta, la posición empieza desde 0. Entonces el primer elemento es este, vendría siendo 21. Si yo quiero acceder al segundo, sería 1. Si yo quiero acceder al tercero, sería 2, 5,6, que ese es el que yo quiero. ¿Qué pasa si pongo 3, que es el último? Me dice que es 2. ¿Qué pasa ahora si yo pongo 4? Me va a decir no definido, porque efectivamente yo no he definido un elemento dentro de ese arreglo en la posición, digamos en la posición 5, o lo que vendría siendo la posición 4, porque empezamos desde 0. Entonces acá yo quiero el número decimal. ¿Yo cómo hago para saber cuántos elementos tiene el arreglo? Claro, una manera es ver acá, él me dice cuántos elementos tiene el arreglo, pero a veces yo necesito usar eso como una variable, como un número independiente. Yo lo que hago es arreglo num.length. Acá no lo completa. Length es el tamaño. Entonces cuando yo pongo arreglo num.length.tamaño, él me va a dar él me devuelve un número. Dense cuenta que esto es un número y me dice que son 4. ¿Qué pasa si yo llego y agrego acá un elemento a mi arreglo? Le voy a agregar un elemento y le voy a poner 0. Esto va a cambiar. De repente este arreglo, el tamaño va a cambiar y me va a decir ahora que tengo 5 elementos dentro de mi arreglo. Listo, perfecto, ya tenemos los arreglos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer con esos arreglos? Voy a crear otro subtítulo, Markdown. Voy a poner otro subtítulo, doble hashtag, arreglos de objetos. Y vamos a ver esto porque los datos, cuando yo los cargue en JavaScript, se me van a cargar como un arreglo de objetos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear un arreglo de objetos, obj. Entonces declaro un arreglo con esta notación, perfecto. Si pongo así control S me va a decir no hay absolutamente nada en su arreglo, y eso está bien. Entonces acá voy a declarar un objeto con esta otra notación. Y entonces voy a ponerle un nombre. Y acá el nombre le va a poner objeto 1. O bueno, pongámosle número 1. Listo. Y miren que ahora cuando guardo, me va a decir el arreglo tiene es de tamaño 1. Hay un elemento dentro del arreglo. Y en la posición 0 tenemos un objeto. Le voy a poner otros atributos a ese objeto. Le voy a poner un booleano. Le voy a poner falso. Le voy a poner un número y le voy a poner 3. Listo. Entonces miren que acá ahora tenemos este objeto. ¿Qué pasa si yo quiero declarar otros objetos? Recuerden que acá yo lo que voy a hacer es copiar. Para separar los elementos de un arreglo yo uso comas, de la misma forma como lo hicimos acá en el arreglo de números. Entonces voy a poner una coma y voy a declarar otro objeto, pero a este le voy a poner objeto 2. Le voy a poner esto verdadero y le voy a poner un número que sea 10, por ejemplo. Listo. Entonces acepto los cambios, control S, y miren que ahora tenemos un arreglo con 2 objetos. Entonces si yo quiero acceder, por ejemplo, al número del segundo objeto, yo ¿qué es lo que tengo que hacer? De nuevo, la misma notación que teníamos ahorita. Arreglo objetos, perdón, ahí puse número, arreglo objeto, y voy a acceder al segundo elemento, que vendría siendo, como empezamos en 0, vendría siendo la posición 1. Entonces acá me devuelve el objeto en la posición 1. Y me devuelve un objeto. Yo ahora tengo el objeto. Esto me representa el objeto. ¿Yo cómo hago para acceder dentro de un objeto a un atributo en particular? Simplemente esta notación, que es la misma que el arreglo, pero con la diferencia que acá lo que le pasamos no es una posición, no es un número, sino una cadena de caracteres que representa el atributo al que yo quiero acceder, que en este caso voy a acceder al número. Y me devuelve efectivamente el número 10. Entonces así, de esta forma, nosotros accedemos a los datos de un arreglo dentro de los objetos. Vamos a ver ahora otras herramientas
que nos facilitan, digamos, un poco la vida con el manejo de esas variables, que nos las tiene Observable y son muy fáciles de usar. Acabamos de ver entonces las variables en un cuaderno de Observable. Vamos a ver de qué otra forma podemos tener variables, ¿no? Porque por ahora lo único que hemos logrado es ponerlas manualmente. Pero podemos usar varios inputs como herramientas para que el usuario ingrese datos que esos se conviertan en variables. Entonces, el primer ejemplo que voy a mostrar son las variables de texto. Recordando rápidamente cómo es que declaramos una variable de texto, creamos un nuevo bloque, un bloque de JavaScript. Voy a poner una variable que va a ser texto y voy a poner esto es un texto. Listo. Entonces esta es una variable normal de texto como acabamos de ver. Si nos vamos acá arriba a la derecha, nosotros tenemos varios inputs. Y tenemos entre esos varios inputs, tenemos un text input. Voy a usar este text input. Entonces miren que automáticamente yo pongo esto, él me crea un nuevo bloque de JavaScript que tiene estas cosas, esto seleccionado y esto seleccionado, que esas son las opciones que nosotros podemos cambiar. Entonces yo lo que voy a hacer es que la variable, el nombre de la variable le voy a poner texto guión abajo input. Y en el texto, en el label, la etiqueta de ese input le voy a poner ingresa un texto. Y control S. Y miren lo que pasa. Él me genera esta caja de texto. Entonces acá yo puedo poner cualquier texto, hola mundo, por ejemplo. Y yo tengo acá este hola mundo. No parece que haya pasado nada, pero ese hola mundo que yo ingresé acá, ahora se le asignó a este texto. Lo podemos ver de esta forma. Nosotros cuando ahorita en el otro cuaderno que nosotros teníamos, usamos en un momento Markdown para mostrar el texto. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer exactamente lo mismo acá. Y voy a poner, este es el texto que ingresaste en el input. Pongo dos puntos y el texto lo voy a poner lo voy a poner en negrilla. Entonces voy a poner los dos asteriscos para iniciar mi negrilla. Adentro de la negrilla lo que voy a hacer es signo dólar corchetes, así como lo habíamos hecho antes, y voy a cerrar mi negrilla, y acá adentro lo que voy a poner es el texto input y control S. Y miren que ahora voy a colapsar esto, me sale el texto que yo puse acá, hola mundo 2 por ejemplo, y se me actualiza. O puedo borrar y cambiar el texto. Ay, perdón, esto no debería salir, puse control S, pero no debía poner control S. Listo. Entonces ahora tenemos esta caja de texto que se le asigna, digamos, una variable, y yo después puedo usar esa variable en cualquier otro sitio. ¿Qué otros inputs de tipo texto tenemos acá? Tenemos text area. Este texto es más como para una frase, unas palabras, etcétera. No es para tanto texto. Si yo ya quiero ingresar mucho más texto, por ejemplo, un párrafo o algo así, voy a usar una text area. Entonces acá voy a dejar text area y voy a poner ingresa una descripción. Listo. Y me genera este bloque de texto. Y este bloque de texto, esto lo voy a mover acá abajo. ¿Cómo moví esto acá abajo? Haciendo clic en los tres puntos y arrastrando. Y esto lo puedo mover en cualquier sitio. Entonces lo voy a dejar ahí abajo. Y voy a poner acá otro bloque de Markdown en el que voy a poner este es el texto que ingresaste en el párrafo. Dos puntos, y acá abajo voy a poner el text area. Listo. Entonces ahorita no sale nada porque pues no he ingresado absolutamente nada, y apenas yo ponga acá hola mundo, este es el texto que estoy ingresando, me va a salir acá abajo de la misma forma como nosotros hicimos con esto, solo que acá se puede poner mucho más texto. Esta es una manera que nosotros podemos, digamos, jugar con las variables de texto y poder ingresar texto a una variable que no sea de esta forma manual. ¿Qué otras formas tenemos? Revisemos ahora los números. Los números, voy a colapsar este bloque. Estos cuadernos quedan, esto debería ser un subtítulo, voy a ponerle doble hash, listo. Estos cuadernos les quedan a ustedes
disponibles en el link del curso. Entonces, ¿cómo que declarábamos ahorita un número? Poníamos el nombre de la variable que nosotros queríamos y poníamos un número. Veamos qué otras formas tenemos nosotros de crear un número dentro de Observable. Nosotros tenemos, por ejemplo, este range input. Entonces acá voy a poner rango, lo voy a poner entre 0 y 100 y voy a dejarle ingreso un número entre 0 y 100. Y entonces ahora nosotros tenemos esta variable de texto que es un número, que si se dan cuenta yo arrastro esto y me va cambiando el número entre 0 y 100. Tenemos por defecto los decimales y son muchas decimales. Eso se puede cambiar, eso es una propiedad que no sale acá por defecto, pero que se usa, yo la uso bastante cuando uso este componente, que es la propiedad step. Y el step yo le voy a decir que puede ser, por ejemplo, 0.25. Entonces ahora él solamente va a avanzar de 0.25 en 0.25. O le puedo poner que el paso, que el step sea 1. Entonces solamente me va a dejar números enteros y va a avanzar de a 1. O lo puedo poner en 10 también. Y me va a avanzar de 10 en 10. Cualquier paso que nosotros queramos. Y el rango, esta variable funciona de la misma forma como funcionaban estas variables. Si yo cambio, dense cuenta que esta variable yo la puedo cambiar. Y puedo tener acá, por ejemplo, un resultado. Voy a poner un resultado que va a ser igual al rango más, y le voy a poner más 2, por ejemplo. Entonces acá tenemos 40 más 2, 42. Mejor dicho, es un número que ustedes pueden usar después. Voy a cambiarle el rango a esto. Le voy a poner 1. Es un número que ustedes pueden usar como cualquier otro número en JavaScript después para sus operaciones. Otro tipo de datos que vimos eran los booleanos. Entonces, voy a poner booleanos. Y los booleanos son de tipo verdadero o falso, ¿cierto? Entonces acá voy a poner, voy a crear un booleano y le voy a poner falso. Así nosotros vimos como nosotros declarábamos los booleanos. Los booleanos también se pueden declarar usando uno de estos inputs. Voy a usar el input toggle. Y el input toggle, entonces acá yo le voy a poner booleano guión abajo para diferenciarlo de mi variable. Y le voy a poner activar, desactivar. O más bien verdadero, falso. Y entonces acá voy a imprimir el resultado de mi booleano. Voy a crear un markdown y le voy a poner resultado del booleano. Dos puntos. La notación dólar y corchetes, booleano, guión abajo, que ese es el de mi variable. Y miren que acá me va a poner falso. Si yo lo activo, me va a poner true, verdadero. Falso, true, etc. ¿Qué otros nosotros tenemos? Tenemos otras variables que son bien especiales y son bien útiles. Voy a poner otra que se llama los colores. Nosotros tenemos un selector de color en Observable. Y eso es muy útil. Por ejemplo, nuestro componente de mapa es completamente personalizable. Nosotros podemos cambiarle el color. Entonces el color se lo podemos cambiar manualmente poniendo el código hexadecimal del color o con un input de color. Entonces, por ejemplo, yo me vengo acá y voy a coger un input color. Voy a dejarle el nombre de la variable como color. Escoger color. Y miren que acá el value por defecto me pone un color. Este color yo lo puedo cambiar. Dense cuenta que el color en realidad ¿qué es? Es una cadena de caracteres. Solo que con esta convención pues, de colores hexadecimales en la web. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esto empieza en 0. Y acá yo puedo cambiarlo. Y si yo imprimo el color, voy a ver qué tiene esa variable color. Dense cuenta que es una variable color que es una cadena de caracteres, pero que cambia en función del color que yo vaya escogiendo. Y esto es muy útil, ya lo veremos más adelante. ¿Qué otros inputs tenemos? Tenemos otro input que es bien útil, que lo vamos a usar para crear selectores, para crear menús, que es el select. Entonces acá voy a poner un subtítulo, select input. Y el select, ya lo vamos a ver, el select
es, busquémoslo acá, select input. Voy a dejar el select. Dense cuenta que el select que recibe como opciones, recibe un arreglo de texto con varias opciones de texto, A o B en este caso. Entonces acá voy a poner, escoge una opción. Una opción. Y entonces acá dense cuenta que tenemos A o B. Yo le puedo agregar otra opción a ese arreglo, que vendría siendo C. O mejor aún, como es lo que nosotros vamos a ver más adelante, yo puedo crear una variable, arreglo, menú, que va a ser un arreglo. Y acá adentro voy a poner opción 1. Voy a poner otra opción, opción 2. Voy a poner 3. Y opción 3. Aceptamos, control S, y este es un arreglo, como los vimos en el video anterior. Pero entonces ahora, en vez de tener este arreglo declarado acá directamente, yo acá voy a pasarle directamente el arreglo de menú que yo tengo. Y me va a poner las opciones sacadas directamente desde esa variable, que es lo que nos interesa. Entonces, rápidamente, esas fueron algunas opciones. Vamos a ver, por ejemplo, especialmente en el caso del selector, vamos a ver opciones más avanzadas a medida que avancemos en el curso, pero para que las tengan en la cabeza y que las tengan acá disponibles, estas son, digamos, seguimos manejando variables. Sin embargo, acá, para ponerle el valor de la variable, en vez de ponérselo manualmente, lo que hacemos es usar unas opciones. Por ejemplo, yo puedo imprimir acá la opción del select, y esta opción del select pues simplemente me va a devolver la opción que yo estoy escogiendo, y me la va a devolver como una cadena de caracteres.